esa preparación es importante para que la iglesia dé la cara en el campo de la guerra física, en los hospitales, en los tribunales, en todos los lugares. Pero lo que va a determinar el éxito de los guerreros de la dimensión de Josué, que dan la cara, son los guerreros de la dimensión de Moisés, que tomen el control de la esfera espiritual, no permitiendo que los demonios estén circulando como bien les parezca. Dios bendiga tu casa y tu familia. Desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión a todas las naciones. El día de hoy recibe un caluroso abrazo de parte de Dios. Recibe esta bienvenida en este momento y prepara tu corazón y tu espíritu para lo que vas a recibir en el día de hoy. Hay muchas personas que han estado leyendo, que han estado indagando, que han querido conocer sobre el mundo espiritual. El día de hoy vas a recibir una enseñanza muy importante que te va a hacer caminar de una manera distinta y vas a afinar tus sentidos espirituales, tus sentidos del alma. Así que prepárate, porque lo que vamos a recibir el día de hoy será de bendición para nosotros. No estamos solos, sino que estamos con un maestro y vamos a dejar que él se presente a la audiencia. Dios bendiga. Bendiciones, distinguido, un placer. Mi nombre es Altru Díaz y venimos desde la ciudad de Higüey, en la parte este de acá de la República Dominicana. Estamos allá al frente de la Iglesia Evangélica Jesucristo Rey de la Familia y recientemente hemos empezado a desarrollar la promoción de nuestro primer libro destinado al campo del liderazgo, titulado Soy un líder, que consta de unos 6 capítulos. Dios mío, poderoso, ya te escuchó. Prepárese para lo que vamos a recibir en el día de hoy. Como siempre decimos, abróchese los cinturones del espíritu, porque vamos a entrar en una velocidad que no es común a nivel del conocimiento. Así que nada, vamos a dejar que el ministro pueda introducir el tema que ha traído para el día de hoy o la palabra que Dios le ha ministrado. Amén. Bueno, perfecto. Hace más o menos unos 6 años que tuvimos una experiencia poderosa con este tema en Samaná. Dios mío. En Samaná. Tú sabes que Samaná es una ciudad con unas vibraciones espirituales fuerte, muy altas. Así que estábamos en la promoción y organización de un evento que estábamos celebrando para ese tiempo, titulado Jesucristo está en mi ciudad. Wow. Que celebrábamos en la mañana una plática para líderes y en la noche entonces cerramos con un evento masivo, abierto. Así que estábamos organizando entre Nagua y Samaná el evento correspondiente para estas 2 ciudades respectivamente. Así que en ese proceso entonces un pastor amigo organizó un encuentro con pastores para que hablásemos sobre el arte de la guerra espiritual. Wow, el arte de la guerra espiritual. Sobre el arte de la guerra espiritual. Y entonces allí tuvimos una experiencia con unos detalles interesantes y aunque estamos desarrollando esto para tocar algunos tópicos a nivel de conversatorio, pero recuerdo que el tema que ubicamos como plataforma para desarrollar esta plática fue La cumbre del collado está vacía
intercesión profética de alto nivel. La cumbre del collado está vacía. Intercesión profética de alto nivel es el subtítulo que compartimos para aquella ocasión. Y el episodio que tomamos como fundamento para compartir esta plática con un alto nivel de, diría yo, de energía espiritual, que lo ameritaba la zona en la que estábamos desarrollando este encuentro con líderes, con pastores, fue el libro del Éxodo, capítulo 7, del verso 8 al verso 16, guerra con Amalek. Dios mío. Hay que subrayar eso en nuestras mentes. Guerra con Amalek. Ahora, el episodio realmente inicia en el capítulo 17 del verso 1 en adelante. Ahora, el episodio, el capítulo 17 está organizado en dos episodios. Dos episodios. El primer episodio es agua de la roca, cuando ellos se quejaron, y está del verso 1 al verso 7. Y luego entonces se abre el segundo episodio de este capítulo en el verso 8 hasta el verso 16. Guerra con Amalek. El punto es que si ustedes notan, dice que la congregación de los hijos de Israel llegaron a través de todas sus jornadas a un lugar llamado Refidim, y allí descansaron. Eso significa lugar de reposo, camas o lugar de reposo. Pero lo que era para su reposo, ellos entonces lo tornaron, lo canalizaron de mala manera y empezaron a quejarse. Y esa es una palabra clave, queja. En el campo de la guerra espiritual, la queja juega un papel importantísimo. Porque hay un versículo que dice que Dios habita en medio de su pueblo. Eso implica que la alabanza de una persona, de un matrimonio, de una familia, de una congregación, de una ciudad, etcétera, la alabanza le construye una casa a Dios donde Él habita. Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y si la alabanza, eso es una pregunta, si la alabanza le construye a Dios una casa donde Él habita, ¿una casa para quién construye la queja? Dios mío. Ay. Eso es evidente. Que la queja construye una casa para el adversario. También, porque lo que pasa es que la alabanza es energía positiva, pero la queja es energía negativa. Y entonces en el mundo espiritual, el mundo espiritual se alimenta de toda la energía que brota del plano físico. Porque del mundo espiritual hacia nos ven a nosotros como una mesa. Y dependiendo de lo que tú coloques en esa mesa es la invitación. Porque el reino de las tinieblas tiene un menú. Y lo que él tiene en su menú no lo consume el reino de la luz. Pero el reino de la luz tiene un menú. Y lo que está en ese menú no lo consume el reino de las tinieblas. Entonces, cuando yo descifro cuál es el menú del reino de la luz en mi vida, que es una mesa, día tras día yo debo colocar el menú de la persona que yo quiero que se siente a mi mesa. Dios mío. O sea, ¿se entiende? Entonces, cuando ellos se quejaron del verso 1 al verso 7, ellos abrieron un portal para que un espíritu de guerra llamado Amalek los atacara por la retaguardia. Y en la retaguardia estaban precisamente los más indefensos, los niños, las mujeres, los ancianos. Implica que cuando tú te quejas vas a revelar la parte más indefensa de tu vida, de tu matrimonio. No hay lugar para la queja. No es que no hagamos un reclamo como ciudadanos en la República Dominicana, como nos otorga ese derecho nuestra Constitución, sino que no podemos trascender los límites y entonces empezar a quejarnos, porque la queja es energía negativa que atrae el reino de las tinieblas porque le construye una casa. Por eso es que hay personas, vamos a llevarlo al cotidiano, que los hijos más pequeños siempre están enfermos, siempre están en una condición de proceso de dificultad. Pero cuando tú vas a revisar qué es lo que profesa su boca diariamente, tú encuentras una queja.
Energía negativa, porque la física dice que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Así que tus palabras son energía. ¿En qué la vas a canalizar? O sea, puedes quejarte o puedes darle a Dios una alabanza en medio de cualquier circunstancia. Entonces, lo primero que hay que entender aquí es que en este capítulo hay 2 episodios. El primer episodio está organizado del verso 1 al verso 7. Del verso 1 al verso 7 ellos se quejaron. Al quejarse, aunque salió agua de la roca, al quejarse ellos abrieron un portal y vino un espíritu y los atacó por la retaguardia. Entonces dice el verso 8, abriendo el segundo episodio, entonces vino Amalek. Subrayen en sus mentes esa palabra también, Amalek. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge hombres y sal al campo de batalla a pelear contra los guerreros de Amalek. Y así lo hicieron. Dice, y yo subiré a la cumbre del collado, dice literalmente, con la vara de Dios en mi mano. Luego sigue avanzando la narrativa y vuelve y dice, cumbre del collado. Cuando en la Biblia se repite una palabra 2 veces, eso es una alarma que dice que amerita eso ser objeto de profundo análisis. Y si en ese episodio se menciona 2 veces la palabra cumbre del collado, es porque amerita ser objeto de profundo análisis y la vamos a explicar a continuación. El punto es que Moisés le dice a Josué, escoge varones y sal a pelear al campo de batalla. Y yo voy a subir con Aarón mi hermano y Hur mi cuñado a la cumbre del collado. Estamos hablando de 3 sacerdotes subiendo a la cumbre del collado con la vara de Dios en su mano, que representaba algo demasiado poderoso. Ahora, esa vara representaba que él tenía la autoridad y el poder sobre el reino de la serpiente, sobre el reino natural, porque recuérdate, cuando la vara se convierte, pasa de un objeto vegetal a un objeto animal y viceversa. Dios le estaba diciendo, te entrego la autoridad sobre el reino animal, sobre el reino vegetal, sobre todo lo que existe en la tierra, y también le estaba entregando el control sobre el reino espiritual, ya que la serpiente era la protectora de Egipto en esa cultura. Ahora, observa qué es lo que está haciendo Moisés. Moisés está formando 2 frentes de guerra. Esto amerita ser objeto de profundo análisis. Moisés estaba formando 2 frentes de guerra para darle batalla a Amalek. Un frente de guerra para que diera batalla en el plano físico de lo que se ve, que era representado por Josué, y un ejército o un equipo formado para dar batalla en la esfera espiritual, controlando el tráfico de demonios en la esfera de lo que no se ve. O sea, el conflicto entre 2 naciones en la antigüedad y su intensidad dependía de la naturaleza espiritual de ambas naciones. Wow. Si Israel enfrentaba a una nación cuya naturaleza espiritual era muy baja, Dios no se inmiscuía de manera directa. Ya tenía la victoria. Correcto, porque era una guerra de carne y sangre. Wow. E Israel estaba preparado. Wow. En el arte de la guerra. Porque Moisés preparó a esos soldados. En el arte de la guerra. Dice Esteban, tratando de explicar en la defensa, de explicar su defensa, dice, hablando de Moisés, capítulo 7, verso 22, y Moisés fue preparado en toda la sabiduría de los egipcios. Eso implica ciencia militar. Entonces, el científico militar Moisés fue quien preparó a Josué y preparó el ejército. El ejército del pueblo hebreo lo preparó. Ese pueblo estaba preparado para dar batalla en el plano físico. Pero Moisés está formando 2 frentes de guerra. Uno físico con el generalísimo Josué y uno espiritual encabezado por él mismo. Wow. Porque la naturaleza de la nación que iban a enfrentar no era pequeña. Wow. La naturaleza espiritual era grande. Wow. Porque es tu origen el que determina cuál es tu naturaleza. Wow. Ahora, observemos el origen de Amalek. El Midrash dice que cuando Esaú estaba a punto de morir, el hermano de Jacob, llamó a su nieto Amalek, porque está en su genealogía, búscalo atrás, y le dijo, ven acá, muchacho, por años he intentado destruir a mi hermano Jacob y no he podido. Wow. Te encargo a ti el propósito de destruirlo. Wow. Pregunta, ¿por qué llamó a Amalek?
y no a otro nieto. ¿Por qué? Porque la naturaleza espiritual de un individuo en este sistema está revelada en su nombre. Y Amalek significa belicoso, uno con tendencias a la guerra. Wow. Era un muchacho que había nacido con la sensibilidad en su espíritu para eso. Es como cuando una señora anciana tiene 30 nietos y ella es bruja y tiene un altar. Pero de repente ella observa a Juan. Entre todos sus nietos, nadie se está preguntando el por qué ella escogió a Juan. Ella escogió a Juan porque el día que Juan nació, hubo una alteración en el mundo espiritual, porque el propósito de ese muchacho era el que hablaba de la carga de energía que portaba. Dios mío. ¿Sí? Por eso es que también el mismo Midrash dice que cuando Moisés nació, se incrementó el movimiento de ángeles sobre Gosén. Y como Satanás sabe que los ángeles no se mueven por capricho como los predicadores, entonces Satanás dedujo que algo estaba a punto de pasar conforme a la profecía de los 400 y pico de años que se le dio a Abraham en el capítulo 15. Entonces, el movimiento angelical que se produce cuando nace un individuo, aún en una familia inconversa, es tan grande que eso eleva, eso para las antenas del reino espiritual de los demonios. Entonces, Amalek, belicoso, uno con tendencias a la guerra, sí, es el que produce que él sea el recipiente del resentimiento, de la amargura y del odio. Hay tres elementos, sí, que construyen que una persona sea atada rápido. Resentimiento, amargura y odio. ¿Quieres que el espíritu de guerra se muera de hambre? Mata el resentimiento, mata la amargura y mata el odio. Entonces ahí inicia todo el proceso. ¿Qué está pasando? El verso 11 dice, tú lo has leído, y mientras Moisés levantaba las manos, Israel, sí, ¿qué pasaba ahí? Oh, ganaba, tenía victoria. ¿Y cuando Israel bajaba la mano? Cuando Moisés bajaba la mano, perdía. ¿Perdían? Sí. Pregúntate, si Josué estaba tan preparado para la guerra, en el manejo de todo, ¿por qué no fue su preparación la que determinó si se ganaba la guerra a favor de Israel o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerda lo que te dije hace un ratito, que la naturaleza espiritual de dos naciones en un conflicto bélico determinaba también su intensidad. Y por eso la palabra cumbre del collado está dos veces ahí. Porque dentro de ese contexto sociocultural, la parte alta de una ciudad representaba los lugares espirituales. Por eso las naciones construían a sus dioses sobre los lugares altos, porque de esa manera estaban diciendo: nuestros dioses son más grandes que los de ustedes. Dios mío. Ahora, lo que el texto está omitiendo es revelado en otros lugares. Y es que no solo Moisés estaba en la parte alta, también los brujos de Amalek estaban del otro lado invocando demonios sobre la batalla. Dios mío. Entonces, hay una guerra en el centro, en el valle, de Josué y el general del ejército de Amalek, de los soldados y de los otros soldados de guerra, pero en las montañas hay una guerra espiritual a través de la intercesión de ambos grupos. Y mientras Moisés bendecía al pueblo, lo cubría y desataba ángeles de luz, del otro lado lo estaban maldiciendo y estaban desatando espíritus del reino de las tinieblas. Ahora, esto no lo dicen los libros, pero Dios me hizo entender a mí que cuando Moisés bajaba la mano a través de lo que son las normas, guerras, normas y leyes que regulan el conflicto entre las tinieblas y la luz, entonces los ángeles no podían obrar a través de la legalidad de luz. Y los demonios entraban en los cuerpos de los amalecitas, convirtiéndolos en super soldados. Wow. Y un solo podía vencer a 5 hebreos. Wow. Por eso es que cuando Moisés bajaba la mano, Israel perdía. ¿Por qué? Porque cuando Moisés bajaba la mano, el plano espiritual se quedaba sin intercesión profética a favor de los hijos de la luz. Hoy se sigue repitiendo la historia. Wow. Dios mío. Hoy se sigue repitiendo la historia. ¿Cómo? Hoy la iglesia ha llegado a los mayores niveles de preparación en el campo teológico, en el campo académico. Tenemos buenos médicos, buenos abogados, buenos arquitectos. La iglesia se está preparando en todo el sentido de la palabra. Ahora, esa preparación es importante para que la iglesia dé la cara en el campo de la guerra física,
en los hospitales, en los tribunales, en todos los lugares. Pero lo que va a determinar el éxito de los guerreros de la dimensión de Josué, que dan la cara, son los guerreros de la dimensión de Moisés, que tomen el control de la esfera espiritual, no permitiendo que los demonios estén circulando como bien les parezca. Por eso es que yo compartí una foto de una anciana de rodilla en una cama pequeña, en una habitación pequeña. Y esa foto tenía, yo le puse, posiblemente esta anciana no sea una elocuente predicadora, pero así como está, controla el tráfico de demonios en el plano espiritual y produce cosas positivas a favor de los hombres. Entonces, esa es la guerra espiritual que nosotros estamos peleando hoy. Esa es la guerra espiritual que nosotros estamos peleando ahora. La sorpresa es que yo estaba hablando del espíritu de guerra en Samaná, y lo que muy poca gente maneja es que aunque el cuadro de la patrona de Samaná, de la provincia, dice delante Santa Bárbara de Samaná, detrás dice Changó, y es el dios de la guerra en el panteón nigeriano. Dios mío, Padre. Es el dios de la guerra en el panteón nigeriano, que a través de un sincretismo religioso llamado santería ha llegado a estas culturas. Entonces, era tan fuerte que a las 3 de la madrugada estoy en la casa del presidente de la confraternidad de pastores de esa zona para aquel entonces, y yo escucho que él y su esposa se despiertan de repente y están peleando, están batallando, están orando. Wow. Y lo que está pasando es, según él me cuenta el otro día, es que se le apareció un espíritu y le dijo: mi nombre es Changó. Hay pero sin yo haber explicado esa noche acerca de ese espíritu, solo me concentré en hablar del resentimiento, de la amargura y del odio, y de cómo derribamos al espíritu de guerra en una persona, en un matrimonio, en una familia, en una ciudad. Existen personas controladas por el espíritu de guerra, pero es porque él siente derecho, porque se están quejando, le están construyendo una casa al reino de las tinieblas, y aparte de eso están gobernados por el resentimiento, la amargura y el odio. Adelante. Dios mío, esto está demasiado fuerte, señores. Yo estoy sorprendido de cómo la queja puede ser un portal a un sinnúmero de cosas que nosotros no nos imaginamos. Porque vemos que la actitud de Moisés, aleluya, cuando estaba en ese lugar, no era de queja. Si Moisés hubiese empezado a quejarse en esta lucha territorial espiritual, posiblemente la historia de hoy hubiese sido que se comieron al pueblo como pan, o no supiéramos ni siquiera. Pero una actitud de entrega espiritual, de oración, de alabanza, de conexión con Dios, cada vez que él levantaba sus manos producía victoria. Creo que en este tiempo vamos a tener que aprender el arte de la guerra en el día a día, en las cosas que nos proponemos como meta, porque quizá él estaba usando el arte de la guerra para conquistar el pueblo, para lograr esa victoria. Pero tenemos que analizar qué es lo que tenemos que lograr de parte de Dios en este tiempo para usar el arte de la guerra espiritual. Quizá en tu familia nadie es profesional, lo voy a poner así para que muchos entiendan. Y tú emprendiste el camino para hacer una carrera. Pero tú no entiendes que hay algo espiritual en tu familia que impide que todos se gradúen, que todos estudien. Y tú eres el que está desafiando ahora, pero vas a tener que hacerlo como quieras, desde una perspectiva espiritual. Va a tener que fusionar la dimensión de Josué de aquí abajo con la de Moisés de arriba. Estoy estudiando, pero estoy orando. Ay, quizá en tu familia nadie ha podido tener nada a su nombre, ni una casa, ni un vehículo, nada. Y tú vas a tener que fusionar lo que hacía Josué abajo peleando con lo que hacía Moisés arriba intercediendo. Quizá en tu familia siempre todo el mundo dice que es diabético y te estás sintiendo los síntomas, y tú emprendes una batalla que aunque estás tomando los medicamentos, no sé, vas a tener que empezar a entrar en un hábito de oración y de guerra espiritual. Quizá en tu familia nadie es empresario y tú quieres emprender algo, y así muchas cosas que nosotros entendíamos que solo se peleaban desde el punto terrenal, con mi sabiduría, con mis recursos, con mis conocimientos, pero vemos que aún la sabiduría, los recursos que tenemos y los conocimientos no nos permiten obtener lo que estamos buscando. Y a través de esto que está diciendo el maestro Arturo, estamos entendiendo
que Josué tenía todas las tácticas de guerra, pero había alguien en lo alto levantando un clamor y sosteniendo, porque al parecer los espíritus tenían nivel de aquel lado y había que presentarse también con un nivel para poder sostener esta batalla. Sí, esa era una guerra de altares lo que había espiritual. Una guerra de altares. Wow, Dios mío. Esto está demasiado fuerte. Entonces tú tienes que identificar qué tipo de guerra tú estás peleando. Wow. Y los espíritus tienen la tendencia a mudarse a áreas en la vida de una persona, de una familia, Dios mío, de un matrimonio. Y tú lo mencionaste, puede ser el sí. campo académico. Correcto, porque él vio cuando esa persona nació, él vio la marca. Así que él va a tratar de detenerlo por todas las vías. Dios, y como dice mi mentor, Dios se va a montar en el vehículo de repente que le construya, porque quiere hacerlo en tu familia y no sabe si lo va a hacer a través de la profesión. Wow. Entonces de repente sí, como, o sea, corroboro con eso, se puede convertir en una herramienta positiva, pero los espíritus se mudan, secuestran la cultura, secuestran una serie de cosas con el fin de influenciar negativamente. Y eso hay que desmantelarlo. Por eso la guerra espiritual es mucho más compleja de lo que la gente se imagina. Ahora te voy a hacer una pregunta, maestro. Moisés, en el momento que está con la mano levantada, luchando contra este pueblo en el espíritu, él bajaba las manos, Josué sentía la falta, la batalla. Él levantaba las manos, había un nivel espiritual que portaba Moisés ya. Moisés tenía el mismo pensamiento, la misma forma de ver la vida de cuando vivía en Egipto. Ahora cuando tenía las manos levantadas, o había otro tipo de pensamiento, otro tipo de forma de ver la vida. No, había otro tipo de forma de ver la vida, obviamente, porque estamos hablando de un Moisés con un antes y un después de ese encuentro con el arbusto encendido. Dios mío, el encuentro con la salsa. Sí. O sea que posiblemente hay personas que están alzando la mano para poder lidiar, llevar un enfrentamiento espiritual con lo que oprime su familia, sus generaciones. Pero aunque ya están alzando la mano como Moisés, todavía tienen una mentalidad de Egipto. Todavía tienen una mentalidad que no ha sido transformada. ¿Qué tanto tiene que ver la mentalidad de un hombre con el arte de la guerra espiritual? No, porque todo al final está en la mente. Dios mío. Correcto. Recuérdate que todo al final está en la mente. Las informaciones se instauran o se establecen en tus redes neuronales y a partir de ahí eso va a regular tu conducta y la forma en que tú hables. Y va a regular el tipo de energía que tú expides también. O sea, todo tiene que ver con una información. Al final esto es una guerra de información desde el principio. Desde el principio Satanás se está peleando. Fíjate cómo inicia la guerra. Con que Dios os ha dicho. O sea, siempre la guerra es con el dicho de Dios. Porque aquel que lo porte es capaz de sabotear el sistema. Dios mío. Aquel que lo porte es capaz de sabotear el sistema. Y si no has llegado ahí, en caso de que lo tengas, observa, hay una parte del libro, no, sin ánimo de promocionarlo, hay una parte del libro que a mí me fascina. Cuando yo hablo de Jesús bendiciendo el pan. Dios mío. Y bendición es bien decir, que es pronunciar un bien sobre alguien o algo. Estamos en la misma línea de la pregunta, de cómo la palabra transforma tu mente. Entonces, cuando Jesús bendijo el pan, está declarando una palabra que se escondió dentro del pan. Ahora ya no era un pan común, porque la misma palabra que creó la tierra, en la que se sembró la cebada, de la que se extrajo la harina con la que se hizo el pan, esa misma palabra ahora estaba dentro del pan. O sea, cuando Dios te bendice no tiene que ver nada con cosas. Porque Jacob le dijo a Dios, en el encuentro aquel con el ángel, le dijo, si no me bendices, no te vas. ¿Y qué era lo que quería si unas horas antes le había enviado 30 camellas paridas con sus crías a su hermano de regalo? Wow. 200 vacas. Wow. 230 asnas paridas, siervos y siervas, oro y plata. Y era un obsequio solamente, de lo tanto que tenía. Y le dijo al ángel, si no me bendices. Entonces no era que le diera algo, era que le sembrara en el interior una palabra que cambiara todo el entorno. Entonces cuando Dios te da una palabra
y el diablo sabe que tú eres el recipiente de una palabra divina en la tierra, la gente no sabe de lo que es capaz con una palabra profética en el interior. O sea que cuando Moisés estaba levantando la mano, la estaba levantando en dirección hacia esa palabra. La palabra. Moisés, de hecho, me gusta cómo los judíos han simbolizado a Moisés y lo consideran la instrucción y la enseñanza. Si es la palabra, Moisés era como una palabra hecha carne, caminando. Entonces la palabra profética, la capacidad, es una guerra de información que hay. Dios dice algo, todo va a estar bien en tu vida hasta que Dios diga algo acerca de ti. O sea, todo estuvo bien en la vida de José hasta que él se puso de pie y dijo en el culto de la familia, tuve un sueño. Wow. Dios me dijo. Si Dios te dijo de verdad, a partir de ahí nada será igual porque todo se altera. Entonces estamos hablando de un Moisés que había experimentado un antes y un después en el encuentro. Ahora, el pueblo hebreo había salido de Egipto físicamente, pero no mentalmente. Wow. Mentalmente permanecían en Egipto pensando en ajos y en cebolla. Lo hemos visto ahí. Sí. Entonces la transformación debe ser ¿dónde? Aquí en el reino del pensamiento primero. Podemos ver que Moisés pasa lo que es durante la palabra está trabajando en él, pero produce como, no sé si llamarle una evolución, porque hay que levantar una vara en un momento. Podemos ver esto como para que la gente reciba sanidad, todo el que mira la vara levanta. Pero ahora estamos viendo algo un poco más fuerte. No hay vara. En sí lo que se está levantando es Moisés. O sea, podemos ver que él se transforma en instrumento. Es lo que tú estás diciendo y podemos discernir. Ya no es un punto en que una palabra va a hacer el trabajo, sino que yo me estoy volviendo esa palabra en acción. Cuando Moisés levanta las manos, Josué tiene victoria. Si la baja, hay derrota. O sea que todo lo que esté en la mente llega a un punto en que se va funcionando con nosotros. Y nuestro vacional es como esa palabra en movimiento. Correcto. Hay muchas personas que al no quizá entenderlo de esta forma, están esperando algo de afuera. Es lo que quiero puntualizar. Están esperando que alguien diga algo sobre ellos. Cuando ya dentro de ellos está la existencia de eso. Dios lo sembró. Pero ¿qué hace falta, maestro, para que eso que sembraron dentro de una persona se active así como estaba activo en Moisés? ¿Qué es lo que hace falta? Eso es fuerte, porque entonces eso no vende mucho. Orden. Dios mío, orden. Orden, correcto, porque después de Jesús bendecir el pan, o sea, lo que hace es, o sea, previo a eso, Él mandó a sentar a la multitud en grupos de 50 en 50. Se formaron pasillos entre ellos para la impartición del pan. Wow. Antes de Jesús bendecirlo y multiplicarlo, primero creó el orden, lo sentó. Entonces traslada esa palabra orden a cada aspecto de la vida de un ser humano. En el plano mental, en el plano emocional, en el plano espiritual, en el plano matrimonial, en el plano sexual, en todo el sentido de la palabra. Orden previo a la bendición y a la multiplicación del pan. Dios mío. O sea que hay cosas, hay palabras, para no decir cosas. Hay una palabra dentro de un hombre, una mujer de Dios, que no ha podido materializarse por falta del orden que recibe esa palabra. Claro, porque es que el pan no se multiplicó de súbito. Eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces ese pan no se multiplicó de súbito, de repente. ¿Tú te imaginas? A la garata con puño, como decimos aquí, no. Jesús solo bendice el pan y le esconde una palabra por dentro, le introduce una palabra por dentro. Ahora, el movimiento del pan, a medida que va avanzando, es el que multiplica el pan. Cada vez que Pedro sacaba un pan y se lo pasaba a una señora, volvía y aparecía más pan. El movimiento. Se sació la multitud, se acabó la multiplicación. Pero ese movimiento fue posible gracias al orden de pasillos entre ellos. Entonces Jesús nunca bendice ni multiplica hasta que no hay orden. Porque si Él bendice y multiplica en medio del orden, entonces lo mucho con desorden equivale a poco. Wow. Lo poco con orden equivale a mucho. Sobró, quedaron panes. Una vida en desorden con $1,000,000 en las manos, ya tú sabes lo que pasa. Una vida en orden con 100,000 pesos, posiblemente tenga una semilla para levantar una empresa. Dios. O sea, es todo en la vida que es así. Entonces, Él no crea mucho. Entonces, por eso volvemos a Jacob. Si no me bendices, no te vas. Lo hemos convertido en un coro.
pero es para aplicarlo a los zapatos o al carro que queremos. No es que Dios no nos dé el carro y los zapatos. Lo que pasa es que debemos, dentro de su contexto, interpretar qué está pidiendo. Porque si viene uno de los corripios, valga la publicidad, y te dice, bendíceme. A ver, ¿qué te está pidiendo? ¿Un carro? ¿Una mansión? Lo tiene todo. Lo tiene todo. Estamos hablando del nietecito de Abraham, que aparte de que venía con riquezas, le estaba esperando la herencia que todavía no le habían entregado. Y él dice, bendíceme. Pero lo que pasa es que él se llama Jacob. Correcto. Y Jacob e Israel, que son los dos nombres que le decoran, representan dos estados del alma. Entonces, en el primer estado del alma, que es Jacob, no le pueden entregar nada. En el segundo estado del alma, que es Israel, le entregan todo porque es un príncipe. Que eres hijo, de eso no hay duda. Ahora, hay que ver en qué estado del alma tú estás. Si eres un Jacob o un Israel. Porque dependiendo de una de esas dos cosas, se va a determinar si te lo entregan o no. Correcto, mi hijo tiene 7 años. Yo puedo entregarle un cheque con $1 millón con fondo. Y lo va a utilizar para, si yo no le explico, en primera instancia va a ser un avioncito con un crayón. Dios mío. Entonces, que soy hijo, de eso no hay duda en el reino. A ver si eres un hijo niño o un hijo adulto, para que te entreguen los recursos de la casa, porque Dios no entrega sus recursos así. Hay un orden. Hay un orden. Entonces podemos entender que el Jacob que han vendido como un desorganizado, que estaba pidiendo, bendíceme, si no te vas. No te puedes ir de aquí sin bendecirme. Ya tenía una vida organizada, tenía recursos. De hecho, había saldado prácticamente, hizo una actitud como de honra a su hermano, de disculpa, de todo eso. Muchos dicen, devolvió la primogenitura física, dicen muchos, ¿sabes? Para adquirir la primogenitura del cielo en el cambio de nombre. Muchos pensamientos. Pero podemos ver que todo estaba organizado y que cuando él hace este clamor, no identificamos a qué tipo de bendición él se refiere por su situación física, sino por una condición del alma. El carácter del Dios alma. mío. Entonces observa que todo lo que sucede en la dimensión física es un examen y revela lo que está pasando en la esfera espiritual. Y el hueso más grande del cuerpo es el fémur, que inicia aquí abajo, de abajo hacia arriba, en la rodilla, en la articulación, y termina en la articulación de la cadera, cuando el fémur entra en un lugar llamado el acetábulo, que es la pelvis. Entonces dice el texto que le desencajó el encaje del muslo. ¿Sabe qué implica? Que le sacó el fémur del acetábulo aquí, en un tiempo sin ortopedia avanzada, sin cirugías avanzadas, sin nada. El dolor que eso implicaba. Entonces, todo encuentro con Dios, lo primero que produce es dolor. O sea, tú me estás diciendo que el Señor... Que lo torcieron en la dimensión física para enderezarlo en la otra. Espiritual. O sea, te paralizaron físicamente para producir que algo empiece a caminar en lo espiritual. Y eso implica dolor. Dios. Y luego ahí es que viene el cambio de nombre. Esa era la bendición. Esa era la bendición real. Un cambio de nombre porque un nombre es un contenedor de energía. Te voy a hacer una pregunta, Altru. ¿Tú crees que él entendía que la bendición que él necesitaba no era algo de dinero, algo material? No, porque es que él lo tenía. Entonces ahora viene este asunto. Hay personas que no han recibido ese cambio, ese toque, esa bendición. Es porque han malinterpretado su necesidad. En parte sí, correcto, porque lo que pasa es que cuando una gente es de propósito elevado, espero que se entienda eso, y es un alma con vibraciones muy altas, hasta que no se alinee en la otra dimensión, tampoco se alinea en esta. Ahora, todo inicia por esta. Fíjate lo complejo que es. Por eso es que lo golpean en esta dimensión, para crear esa dualidad. Dios mío. Inicia en esta dimensión. Wow. Porque es desde lo físico hasta lo espiritual, porque esto es un examen. Por eso a Abraham no le piden algo espiritual cuando quieren alinearlo, sino que le dicen, dame al hijo que tú más amas. Producen un sacudimiento en lo físico para crear una alineación en lo espiritual. Dios mío, esto está poderoso. Señores, antes de irnos queremos hacer una oración y queremos escuchar una oración por la audiencia, lo que usted sienta, orar por ellos. Sé que hay muchas personas que ahora van a entender lo que está pasando, porque usted habló del arte de la guerra espiritual y muchas personas quizá entendían que esto era hablar mucha lengua,
pero esto empieza hasta en lo cotidiano. Mi hermano es militar, uno de los militares que fue a Irak. Dios mío, Es oficial del ejército Dios ahora. mío. Y mi hermano me compartió un principio militar ¿Cuál? que dice: sudar en la paz para no sangrar en la guerra. Sudar en la paz para no sangrar El en la entrenamiento militar debe ser tan duro que la guerra parezca un juego. guerra. Dios mío. Entonces la guerra espiritual, imagínate, nadie va al campo de batalla a planificar estrategias. Tiene que tenerla antes de ir. Entonces no entiendo por qué la guerra espiritual, siendo tan compleja, tiene que planificarse la estrategia en medio de la guerra. Es de esa gente que no entiende. Mira, esto es tan fuerte que uno de los arcángeles más poderosos no se atrevió a proferir maldición en contra de Satanás. En el libro de Judas, me parece que capítulo... Satanás, el Señor te reprenda. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo así que alguien, esto que voy a decir es fuerte, cómo así que alguien lo tiene bajo sus pies? Dios mío. Si el mismo Jesús le llamó príncipe. Dios mío. O sea, lo complejo que es esto. O sea, que un solo ángel pasó por una nación y acabó con miles y miles, decenas de De personas. personas. Ujú. Y nosotros lo tomamos de manera tan simple. Es solo porque la sangre nos cubre, porque la palabra nos protege, Sí. porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces eso amerita que nosotros nos detengamos a analizar lo que mi hermano dice. Sudar en la paz primero, para no sangrar en la guerra. El entrenamiento militar debe ser tan duro que la guerra parezca un juego. El código para que los ángeles se muevan a favor de los hijos de Dios en la tierra, el salmista David lo explicó cuando dijo: alaben a Jehová vosotros sus ángeles, que ejecutáis su palabra según la voz de su decreto. Un ángel no se mueve por capricho como el predicador Hochi. ¿Dónde es que me conviene estar? En Higüey, porque es una cosmopolita y tengo a Bávaro cerca, Punta Cana. Ahí es que voy a estar porque me conviene. No. Si a un ángel Dios lo designa en Santo Domingo, no se mueve hasta que otra autoridad competente no lo mueva. Dios mío. Entonces, ¿cómo un ángel se va a mover sobre tu vida? A tu antojo, permíteme decirlo así. Cuando tú tomas la palabra que Dios desató sobre tu vida y tú caminas sobre ella. Siempre y cuando tú te mantengas caminando sobre esa palabra, el ángel está obligado a moverse en base a lo que tú dices. Pero lo que tú dices debe estar de acorde a esa palabra. Y alaben a Jehová vosotros sus ángeles, que ejecutáis su palabra según la voz de su decreto. Tomar el dicho de Dios y decirle a los ángeles: necesito que se muevan. Los ángeles no están escuchando a Altru, los ángeles no están escuchándote a ti, están escuchando a Dios. Entonces venía del sur con mi hermano y a un raso él le dijo: Señor. Y luego le dijo: Teniente Medina. Dios mío. Y yo: wow, pero tú eres muy educado, mira cómo, porque yo he observado otros oficiales que son un ching arrogantes. Y mi hermano me dijo: no, lo que pasa es que ahora mismo yo no estoy en servicio y él sí. En cuanto al rango, yo soy más grande que él. Pero ahora mismo no es por el rango que él es más grande que yo, sino por el servicio que le está haciendo. Porque él está haciendo un servicio que viene desde presidencia. El comandante en jefe es el presidente y eso viene en vertical descendente, el mandato para que él haga ese servicio. Yo le dije: Señor, fue al presidente. Dios mío, pero qué fuerte está esto. Vamos. Entonces cuando tú le dices a un ángel: muévete, el ángel te dice: sí, Señor. El ángel no se está moviendo en base a lo que tú dijiste, o sea, a tu capricho humano. Dios mío. Es que tú tomaste una palabra de Dios que define tu propósito y cuando tú caminas sobre ella, el ángel la obedece. No es a ti, No te escucha a ti, a es Dios. la voz latente del Eterno en ti. Entonces ese es el secreto para que los ángeles se muevan a tu antojo. Dios mío, muy fuerte. Nos fuimos, vamos a hacer una oración por la Listo. iglesia. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia, por tu justicia, por tu clemencia, por tu poder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hemos estado, Señor, bajo la ley del acuerdo aquí en esta cabina, revelando principios, códigos eternos, para que sean herramientas poderosas que en el arte de la guerra espiritual genuina, de alto nivel, nosotros podamos dar la talla, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer. El día de hoy nos sentimos bendecidos por su visita. De verdad, estas palabras
son de bendición y no abren el entendimiento. ¿Cómo las personas pueden encontrarlo en las redes? En Facebook como Altru Díaz, Altru Díaz con L, Altru, y en YouTube también como Altru Díaz. Ok, hay personas que se van a interesar en el libro, nos gustaría que dé la información, el nombre, todo. El libro está titulado Soy un líder, el lanzamiento oficial será el 29 de noviembre en La Romana, Okay. ahí frente a Plaza Lama, y entonces a partir de ahí posiblemente esté ya disponible en las librerías. Ok, poderoso. Ya usted sabe, recuerde suscribirse primero al corazón de Dios. Esto quiere decir que si no es cristiano, se arrepienta. Y luego se suscribe a Excelencia Cristiana. Dios te bendiga y Dios te guarde.